Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. El pueblo mapuche jamás ha sido delincuencia ni terrorismo. La lucha del pueblo mapuche es una lucha. Yo te veo que va matando indio hijo de puta y te vamos a hacer desaparecer como a Maldonado. También entre nosotros cada día se conmemora el día más el gobernador en vez de mandar esto que estamos pidiendo está mandando Derechos de los pueblos indígenas.
Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos Este indígenas. proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Nacional Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Ayinpunchay, Turaykunas, Huarmicunas, comenzamos una edición más de Ñucanchik Cancunapac, de nosotros para ustedes, acá por Radio Chasqui 88.7 FM.
Bien, esta edición de 29 de junio nos encuentra con mucha información nuevamente. Hay una situación que continúa, ya se va a cumplir prácticamente un mes con protestas diarias. Sí, todos los días justamente han salido distintos sectores. Empezamos con los docentes, empezaron los docentes justamente mostrando su inconformidad tanto por sus salarios, por un básico que es muy bajo y que realmente afectan no solo a quienes trabajan, a los activos, sino también y especialmente a quienes tienen en algún momento que jubilarse y van a cobrar de acuerdo a eso, ¿no? Realmente los extras, los presentismos, todo lo pagado en negro cuenta mucho. Y además también, bueno, encontramos que no solo los docentes, sino distintos sectores se fueron plegando también a la lucha a partir de la reforma constitucional que ha tenido muchísimas irregularidades y que hasta el día de la fecha es cuestionada por muchísimos organismos, tanto nacionales como internacionales incluso. Encontramos también que desde la tarde de ayer partió de Ledesma una parte del llamado malón blanco. Un malón blanco que son los docentes que vinieron justamente y llegaron después de las 23:30 aproximadamente al Ministerio de Educación, donde ya estaban haciendo una permanencia sus colegas aquí en San Salvador de Jujuy, esperándolos para justamente un nuevo día de protestas. Y en el día de hoy, a la mañanita, salieron otra parte de este llamado malón blanco desde La Quiaca, que van a estar justamente pasando por distintas localidades, reuniéndose con distintos docentes que también van a plegarse a esta caminata, a esta marcha, y que van a llegar posiblemente para la noche de hoy también, como para hacer una nueva medida de fuerza con sus colegas docentes. Así que tenemos bastantes cosas que comentarles también. Siguen los cortes de ruta en distintas partes de la provincia. Sigue también el hecho de que esta multisectorial contra la reforma está en pie. El tercer malón de La Paz ayer fue recibido por el presidente Fernández y también hubieron muchas novedades al respecto. Así que vamos a ir desarrollando justamente todas estas informaciones y también distintas coberturas que van a tener nuestros compañeros. Nos quedamos hasta las 11 y un ratito más, 60 minutos estaremos compartiendo en este New Canchi Cancún Apac del día de la fecha.
tiempo se van escuchando distintas voces de solidaridad con la lucha del pueblo jujeño, y en este caso tenemos dos versiones de una canción que es muy conocida justamente y que se ha hecho por un artista muy prestigioso argentino y también por una cantautora mexicana. En este caso, la cantautora L. Cruz manifestó su solidaridad al pueblo jujeño a través de la canción. Y justamente, como te decíamos, desde México vamos a escuchar esta versión de un tema muy conocido. L. Cruz, desde México, cantautora, me tomé el atrevimiento de hacer unos versos para nuestro hermano pueblo de Jujuy y su gente. Me acompaña en la guitarra Oscar Caché y les mandamos un abrazo fraterno. Fuerza, compañeros. Desde mi tierra, México Valle, lanzó mi queja. Pueblo jujeño, somos hermanos, sufro tu pena. Viva Jujuy, viva su pueblo, que no se rinde. Ya nuestras voces suenan bien fuerte y no se extinguen. Pueblo jujeño, hermano, hermana, ya nuestras voces suenan bien fuerte y no se callan. La 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 la. Ya nuestras voces suenan muy fuerte y no se rajan. Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada, vivan los cerros pintarraqueados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada, vivan los cerros pintarraqueados de mi quebrada, de mi quebrada. Huaqueña, no te separes de mis amores, tú eres mi dueña. La 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 la. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña. Ay, guauita. Y por lo tanto tiene que venir otra constituyente, salvo Tú soy que zapacha, guauita.
en Ñucanchi, Cancunapa, que en este caso encontramos algo terrible que sucedió también en el día de ayer. La policía de Gerardo Morales, según tenemos también distintas fuentes, irrumpió sin orden de allanamiento en el domicilio de personas que se habían manifestado contra la reforma. Según lo que cuentan también las mismas fuentes, las mismas personas afectadas, los policías entraron armados y por la fuerza en las casas de personas que manifestaron contra la reforma. Una joven actriz fue violentada, también una familia cuyo hijo discapacitado y otro con autismo habían sido detenidos el 20 de junio, detuvieron a una menor. En la madrugada del día 28 de junio, policías armados de la provincia de Jujuy irrumpieron violentamente, sin orden de allanamiento, en el domicilio de personas que se manifestaron contra la reforma constitucional, a quienes se ha violentado y se ha llevado ilegalmente detenidos. Una familia del barrio Coronel Arias fue víctima de un brutal allanamiento días después de que sus hijos, uno con discapacidad motora y otro con autismo, hubieran sido detenidos por más de 24 horas en el penal de Alto Comedero durante la protesta contra la jura de la Constitución el 20 de junio pasado. Otra víctima es Camina Müller, una joven artista, docente y bailarina, quien estando en su domicilio sufrió la irrupción por la fuerza de 3 personas, 2 mujeres y un hombre que no se identificaron y la agredieron físicamente. Se trata de un hecho espeluznante el que vivió la joven, que solo pudo atisbar que el varón llevaba un barbijo. Bastante fuerte, ¿no? Solo pudo ver o puede reconocer que el varón tenía un barbijo de esos 3 policías. Por este caso, el Instituto Nacional del Teatro emitió un comunicado repudiando la violencia y persecución. En el mismo sentido, se pronunció también la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Extraemos algo de lo que dicen estos comunicados. Entendemos que la represión que hace una semana se hizo brutalmente visible en las calles de nuestra ciudad, ejercida por las fuerzas de seguridad, hoy persiste en este tipo de actos que pretenden sembrar el miedo y el silencio. Eso fue lo que expresó el Instituto Nacional del Teatro. Con respecto a la familia que fue violentada, encontramos que Judith Albizu, la madre de la familia Domínguez, tuvo repercusión en la prensa nacional cuando en la noche del 20 de junio y al día siguiente demandaba la liberación del penal de Alto Comedero de su hijo discapacitado, quien junto a su hermano con autismo habían sido detenidos por la policía en la protesta contra la jura de la reforma constitucional. Los Domínguez se encontraban en su domicilio cuando a las 1:30, sin mediar aviso alguno, un grupo de 10 policías con armas largas ingresaron por la fuerza, rompiendo la puerta del domicilio y reduciendo a todos los miembros de la familia. Fueron obligados a tirarse al piso el padre Marco Antonio Domínguez, su esposa Judith Albizu, también su sobrino José Armata, su hijo con autismo José Domínguez y Joana Quispe. Luego violentaron y redujeron también a otro hijo discapacitado, Marcos Domínguez, junto a su novia menor de edad, Belén Ontiveros, que se encontraban en otra habitación viendo TV. A estos 2 últimos se los llevaron detenidos sin mostrar ningún papel u orden alguna, alegando supuesta flagrancia de un delito que no enunciaron, sosteniendo que tenían la orden de un fiscal. Los policías se llevaron 200.000 pesos que había en el domicilio, recolectados para la operación de un nieto con sordera, 2 motos de la familia y celulares de los padres. Según relataron las víctimas, la violenta comisión policial estaba integrada por 8 civiles, 3 policías femeninas, uno de los agentes tenía chaleco de la Brigada de Investigaciones y otros tenían ropa camuflada. Ninguno de ellos se dio a conocer ni exhibió escrito alguno cuando el padre de la familia solicitó que se identificasen.
Como toda respuesta, uno de los agentes exhibió una imagen en un celular donde supuestamente se anunciaba que debían detenerlos por flagrancia. Los violentos policías gritaban: ¿dónde están los dos? ¿Dónde están los dos? Mientras revolvían la vivienda familiar por completo, como buscando algo. Pero entre ellos se respondían: negativo, negativo. Según relatan las víctimas, antes de irse los agentes dijeron: mirá, y exhibieron un paquete que tendría estupefacientes. A partir de esa maniobra les abrieron a Marcos y Belén un expediente por supuesto narcotráfico. Posteriormente se presentó un habeas corpus en favor de los detenidos y se conoció que fueron liberados. Acá tenemos justamente los distintos comunicados, tanto de Instituto Nacional del Teatro, que lo que dice es: repudiamos y advertimos la persecución de artistas y la agresión física a nuestra colega docente, actriz y bailarina Camila Müller, en la madrugada del 28 de junio, estando ella en su domicilio. Entendemos que la represión que hace apenas una semana se hizo brutalmente visible en las calles de nuestra ciudad capital, ejercida por las fuerzas de seguridad de la provincia, hoy persisten en este tipo de actos que pretenden sembrar el miedo y el silencio. Responsabilizamos al gobierno de Juntos por el Cambio la violencia ejercida contra nuestra compañera y por cualquier agresión que alcance a cualquier otro artista de nuestra comunidad. Después, son muchas voces, ¿no? En cuanto a la Asociación de Actores y Actrices, ¿qué es lo que dice? Expresamos nuestra profunda preocupación por la persecución que están sufriendo los artistas en la provincia de Jujuy, siendo víctimas de acciones intimidatorias y violentas. Nuevamente condena o habla acerca de lo que pasó la madrugada del 28 de junio y dicen: condenamos enérgicamente esta situación y atribuimos la responsabilidad al gobierno de Jujuy, cuyas acciones siguen demostrando un sistema represivo extremo que contradice los principios de la democracia. Esperemos que no se repitan este tipo de hechos que justamente, como dicen los comunicados, pertenecen a tiempos que no queremos que vuelvan. Y si hablamos de democracia, tenemos que defenderla con libertad por sobre todas las cosas. De todo este dolor, de todas estas situaciones que estamos viviendo, la música también nos acompaña y en este caso encontramos que el guitarrista, compositor y cantante Juan Falú también hizo una versión de este tema tan conocido de Viva Jujuy, pero con la letra cambiada.
Juan Falú, uno de los pilares de la música folclórica argentina, condenó la represión en Jujuy contra manifestantes que se oponen a la reforma constitucional en la provincia y dedicó una canción al pueblo jujeño que le está dando una lección al gobernador Gerardo Morales. Falú, a través de sus redes sociales, señaló que el mandatario provincial debe irse y que los legisladores que votaron a favor de esa reforma constitucional deben pedir perdón y renunciar. Envió un mensaje a quienes adherimos a una patria libre, justa y soberana para que sigan estando firmes y al lado del pueblo que hoy nos convoca y nos enseña. Al cerrar su reflexión, que acompañó con un texto dedicado al pueblo jujeño en lucha, el compositor tucumano interpretó una versión, como les decíamos, de Viva Jujuy, pero con la letra modificada para alentar y respaldar la resistencia que se enfrenta a la reforma de la Constitución provincial, fuertemente reprimida por el gobierno de Jujuy. Vamos a escuchar justamente lo que dice acá Juan Falú y también la versión del de Viva Jujuy, del bailecito en realidad, ¿no? Hola, soy Juan Falú y quisiera compartir algún pensamiento respecto de las jornadas que se viven en Jujuy. Creo que el pueblo jujeño está dando una lección en varios sentidos. Una lección a Morales, poniendo en evidencia su autoritarismo, su traición al legado irigoyenista, su alianza con los sectores vende patria de hoy, su nepotismo y su obstinación en erigirse como guardián del orden reprimiendo al pueblo. También le da una lección a la clase política, a la mayoría de la clase política, que olvidó el pensamiento estratégico y por eso ningunea cuestiones claves como la soberanía sobre los recursos naturales. Pero también ningunea la participación popular. Y estas jornadas son un aviso de que la voluntad de los pueblos no se doblega fácilmente. También es un aviso al centralismo, ese flagelo en la historia de la patria, centralismo insensible a la memoria y a los mandatos ancestrales, a los ecos de un continente que resuenan en una provincia humilde pero digna. Morales debe irse. Los votantes de esa constitución infame deben pedir perdón y renunciar. Y quienes adherimos a una patria justa, libre y soberana, debemos estar firmes al lado de este pueblo que hoy nos convoca y nos enseña. Viva Jujuy, viva la lucha de mis jujeñas, vivan las collas bien aguerridas de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la lucha de mis jujeños, vivan los sueños que andan soñando mis compañeros, mis jujeñistas. Sepa la gente, nunca se entrega nuestra dignidad. Dale Morales, llegó la hora de tu partida. Viva Jujuy, que hoy se levanta, porque el dictador
quiere imponernos sin consultarnos su constitución. Somos la tierra, copla encendida de la libertad. Griten jujeña, ya se va a acabar, ya se va a acabar la desigualdad. Sepa mi gente, nunca se entrega nuestra dignidad. Dale Morales, llegó la hora de tu partida. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Buenas tardes, buenas noches, señores, ¿cómo les va? Y en mi pago son alegres, ¿ustedes cómo será? Desde de arriba viene lloviendo, de abajo viene tronando. Mujeres de nuestra tierra, la tradición festejando. Seguimos en Ñucanchic, Cancunapac, de nosotros para ustedes. Y ahora vamos a ampliar un poco también lo que les comentábamos en un principio del programa, y tiene que ver con la vigilia y permanencia que realizaron los docentes en el Ministerio de Educación, y que también estaba relacionado con la espera de sus colegas que venían desde Libertador General San Martín. Luego de la marcha blanca que hicieron acá en Jujuy, los maestros nucleados en ADEP decidieron quedarse a las afueras del complejo ministerial para seguir con su reclamo y esperar a la comitiva docente que se trasladaba desde Libertador en una parte de la llamada o del llamado Malón Blanco para otra movilización de antorchas. Los maestros nucleados en la Asociación de Educadores Provinciales siguen de paro por tiempo indeterminado y a la par realizan diferentes actividades de protesta y completaron el día de ayer una jornada completa de reclamos, y el día de hoy sigue expresándose, ¿no? Primeramente, en horas de la mañana se expresaron en la vera de la ruta en el acceso sur de la ciudad con carteles y pancartas. Cerca del mediodía, estos mismos docentes se sumaron a la denominada Marcha Blanca,
donde con globos y guardapolvos confluyeron al complejo ministerial de Barrio Malvinas. Allí hicieron entrega de un petitorio para exigir la urgente reapertura de paritarias y así volver a negociar salarios, que es el eje central de las medidas de fuerza. Promediando la tarde, recibieron la notificación para una nueva reunión con el ministro de Hacienda, Carlos Sadir. El encuentro se concretará este viernes, es decir, mañana, pero la noticia no hizo que desistieran de su postura y muchos determinaron seguir con la permanencia a las afueras del predio, pese a las condiciones sumamente frías. Pintaron imágenes de guardapolvos con nombres de las escuelas presentes en la lucha y además hicieron una vigilia esperando la llegada de una comitiva docente que decidió trasladarse desde la localidad de Libertador General San Martín hasta San Salvador para ser parte de una nueva marcha de antorchas. Encontramos o tenemos también distintos testimonios que se estuvieron viralizando acerca del paso de los docentes y en este caso encontramos que justamente en la marcha blanca, desde Fraile Pintado a Libertador General San Martín, vamos a estar compartiendo uno de los testimonios y de paso también encontrar que ha habido un operativo policial increíblemente, uno puede pensar desmedido, poblado o realmente muy fuerte. Muchísima presencia policial en la ruta para impedir que la corten, pero sin embargo los docentes partieron. Bien, estamos en Fraile Pintado, en donde están llegando ya los docentes de Libertador General San Martín. Bueno, acá hubo un desalojo en la ciudad de Fraile Pintado, en donde están llegando los docentes, que era lo que nosotros estábamos esperando que lleguen. Nunca esperábamos que llegue la policía primero. Ahí vienen los docentes de Libertador General San Martín, que están viniendo, que están yendo a la ciudad de San Salvador de Jujuy. Ellos van a hacer esta caminata hacia una marcha que va a ser histórica para la provincia de Jujuy. Aquí están los docentes de Libertador General San Martín que están viniendo hacia San Salvador de Jujuy. Como ustedes las pueden ver, ahí vienen. Ya hicieron los primeros 15 kilómetros, que les falta 90 kilómetros todavía para llegar a San Salvador de Jujuy. Un grupo de docentes que se va a San Salvador de Jujuy. Son los docentes de el nivel inicial. Aquí están los docentes de Libertador que están haciendo esta histórica movilización hacia San Salvador de Jujuy. Esto es Fraile. Bueno, ahí están los docentes del nivel inicial de Libertador General San Martín rumbo a San Salvador de Jujuy. Fraile Pintado. Aquí están los docentes de Libertador General San Martín que están llegando. Ahí están los docentes. Ahí están avanzando. Ahí están los docentes de Libertador General San Martín. No somos delincuentes, somos docentes. No somos delincuentes, somos docentes. No somos delincuentes. Lo que es la docencia de Libertador General San Martín, llegando a la ciudad de Fraile Pintado. Ahí están los... Estábamos esperando... Bueno, esto también lo... ¿Ustedes estaban esperando a los docentes? Ah, bien, gracias. Ahí está.
topamiento con los docentes de Fraile Pintado, Libertador General San Martín, unidos por un solo motivo. Ahí está, los docentes de Libertador con los docentes de Fraile Pintado. Esta histórica movilización, ahí vemos cómo se retira ya la policía. Ahí está, esta es la movilización histórica de docentes del Libertador Fraile Pintado, acompañados, ahí está, acompañados de lo que es los maestros de Fraile Pintado, docentes de Fraile Pintado unidos con los docentes del Libertador General San Martín. Son los docentes de Fraile Pintado y del Libertador General San Martín, unidos en una marcha que promete ser histórica, una marcha que va a ser historia, porque esta marcha va a llegar a la ciudad de San Salvador de Jujuy. Los docentes de Libertador y Fraile Pintado unidos, rumbo a San Salvador de Jujuy. Es lo que nosotros estábamos esperando, a los docentes, y vino la policía, qué casualidad, pero bueno, lo estaban cuidando a los docentes. Ahí está, ahí está, son los docentes de Fraile Pintado. Si pasaban entonces... Estos pasaron de las... Nuestros colegas, bueno, de Fraile que estaban haciendo la cobertura de esta marcha del Malón Blanco que estaba partiendo justamente para San Salvador de Jujuy en horas de la tarde de ayer, y encontramos que, como les comentábamos en un principio, desde La Quiaca también partió otra delegación en la mañana de hoy, y justamente se estima que a la noche estaría llegando para reunirse también con sus colegas y seguir con los distintos planes de lucha que se están realizando a lo largo justamente de la provincia, ¿no es así? Bueno, vamos a seguir contándote que a partir también de distintas situaciones que se están viviendo, se va a realizar podemos decir un evento virtual donde van a tocar distintos artistas, ¿no es así? Un festival virtual, y ya te vamos a estar contando quiénes estarán presentándose en este festival contra de la reforma. El arte transforma, no a la reforma, es justamente el eslogan para esta transmisión en vivo por el canal de YouTube El Arte Transforma Jujuy. 30 de junio, el día de mañana, a partir de horas 21. Y tiene una cantidad de artistas increíble. León Gieco, Juan Falú, Nora Benaglia, Cristina Paredes, Jessy Carrasco, Daniel Bedia. Encontramos varios artistas jujeños también, ¿no? Escalarrastra, La Yugular, Noelia Gareca, Javier Soria y el conjunto de cuerdas de Jujuy, Marita de Humahuaca, Santiago Arias, Laura Cháquer, profes de música de Jujuy, Ricardo Kempa, Daniela Salas y Marcos Rodríguez, Jujuy Arts, Travesía Key, Grupo Una Sonco, Los Hijos de Puna, Dani Delfín, Malca Mercado, Guaira Vázquez, Urdimbre, Fanny Galeán, Rosario Huertas, Nando Díaz, Laicas, Abar Coronel, Pani Rosas Asemblée con Faustino Flores, Franco Paredes, Pasacana de Tilcara, Dani García y Las Venus del Monte, Apu Condorí, Tamara Cari y Lauti Guerrero, Daniel Quiroga, Aña Huita, La Flor del Chañi, Becho Ribeiro, Sembrando Voces, Muyuyay, Cecilia Palacios, Mar de Infancias, Ser del Tiempo, Maxi Ciaris, Nadi, Alfredo Tejerina, Posible Romance, Candomberas de Jujuy, Clara Corte, Malcu Machaca, El Chato Cruz, Fede Gamba,
Ana Tinqueros, Max Jara Mamaní, Dúo Troja, Flor Cari, Samba Azul y Masi Manta. Muchísimos artistas, ¿no? El arte transforma, no a la reforma. 30 de junio de este año, último día del mes de junio, a partir de horas 21, transmisión en vivo por el canal de YouTube El Arte Transforma Jujuy. Estaremos ahí atentos y seguramente retransmitiendo también por alguno de nuestros canales. Te contábamos que también las comunidades del Tercer Malón de La Paz estuvieron en Buenos Aires, o llegaron a Buenos Aires en el día de ayer, se reunieron con el presidente. La delegación estuvo en la residencia de Olivos dialogando con el presidente Alberto Fernández, presentando un documento y denunciando la inconstitucionalidad de la reforma constitucional aprobada por el gobierno de Gerardo Morales. Representantes de comunidades indígenas que integran el Tercer Malón de La Paz viajaron el lunes hacia Buenos Aires para reunirse con el presidente Alberto Fernández. Y encontramos que el martes al mediodía pudieron hacer esta reunión con el objetivo de solicitar la derogación de la reforma constitucional, entre otras demandas. Tenemos audios de Raúl Choquevilca, presidente de la comunidad de Ocumazo, que es uno de los 11 integrantes de la delegación del Tercer Malón de La Paz de pueblos indígenas que estuvieron presentes el martes en la Casa Presidencial. Salimos con unas expectativas favorables en el sentido de que la recepción fue amplia, se tomó todo el tiempo para atendernos, escuchó todos los planteos, los reclamos, las quejas, las demandas que tenemos y dentro de todo en la función que le compete como Estado sí es muy precavido en el sentido de que no puede intervenir si no es por ley, obvio, es entendible porque es facultad del Congreso. Y sabemos bien cómo fue el caso de la ley 2660, donde se frenó en la Cámara de Diputados, pasó al Senado, pero se frenó en la Cámara de Diputados y él tuvo que prolongar la vigencia de la ley a través de un decreto, ¿no?, de necesidad y urgencia. Así es que en ese sentido, nos dijo que va a seguir acompañando en todo lo que sea factible o sea necesario para que las comunidades indígenas no se sientan solas, cuentan con el apoyo del Estado. Eso sí, nos brindó certidumbre y lo está haciendo de alguna manera. Comprometió, eso sí, la presencia activa de la Secretaría de Derechos Humanos, en el Instituto Nacional de Centros Indígenas y hasta un cuerpo de abogados para poder respaldar todos los planteos que hacen. Bueno, ahí teníamos justamente las palabras de uno de los representantes del Tercer Malón de La Paz, de Raúl Choquevilca, presidente de la comunidad de Ocumazo. Vamos a seguir seguramente con todas las incidencias de lo que transcurre, ¿no? Tanto de los hermanos maloneros que siguen cortando los caminos en distintas localidades de Jujuy, tanto también de los hermanos docentes, tanto también de los distintos sectores que se siguen plegando a la lucha. Muchos siguen en paro, SEOM mismo, ¿no?, que ya desde hace varios días que no están recolectando los residuos en los distintos barrios y no se están haciendo varias cosas que, por ahí muchos sectores también lamentan. Esperamos que haya una pronta solución que sea lógicamente pacífica y que sea democrática y que tenga que ver con el poder escuchar al pueblo con sus búsquedas de derechos. Así que vamos a seguir desde Radio Chasqui, desde Prensa Originaria Yancacmaqui, informándoles todas las novedades que tengamos. Y en este sentido también
les invitamos para que sigan nuestras páginas en Facebook, especialmente Prensa Originaria San Cacmaqui y Radio Chasqui, donde, como les decimos, estamos constantemente tratando de cubrir toda esta vorágine de información que nos encuentra en estos momentos. Nosotros por el día de hoy terminamos justamente esta edición de Ñucanchic Cancunapac. Esperamos haberles servido y más que nada que esta información les haya servido, y nos encontramos nuevamente mañana. Estará alguno de nuestros compañeros con mucho más de todo lo que está sucediendo, especialmente en Jujuy, y a partir también de este mes que, como les decíamos, ha sido muy conflictivo, un Inti Raymi que se ha celebrado en los mismos cortes de ruta, y mucha gente que está buscando sus derechos, o mejor dicho, cuidar sus derechos. Vamos a dejarte justamente, tenemos uno de los medios de comunicación, La Izquierda Diario, donde se han recolectado testimonios de miembros de comunidades indígenas que se manifiestan en contra de la reforma constitucional en Jujuy. Te dejamos justamente con estos testimonios y nos despedimos hasta un próximo encuentro. Tincuna Cama. De la comunidad. Mi nombre es Julia Cruz, represento a la localidad del Toro y del pueblo Atacama. Soy acá del departamento de Sucres. De la comunidad de San Juan. Soy de la comunidad de Huanca. Vivo en la comunidad aborigen Pórtico de los Andes y ahora estamos en la lucha solo por esa reforma. Estamos acá luchando para que se dé de baja la reforma que el señor gobernador hizo a espaldas de todas las comunidades. A espaldas del pueblo, sin previa consulta, acá sobre nuestros derechos en nuestro territorio. Mucha gente votó por él, pero nadie nos dijo nada, digamos, que esto se va a hacer así. Se hizo todo de noche, como decir, de noche a la mañana. Pero ¿cómo va a ser la marcha de paz si no baja la reforma, no nos escucha? Entonces, ¿cómo? Seguimos hablando, dialogando con las otras comunidades, cómo vamos a seguir, cómo vamos a hacer los cortes, los horarios. También pensando en las otras personas que vienen, que tienen que trabajar. Tenemos consideración. Lo que hay que desmitificar es que acá no te tiran piedras, te tiran con arroz con pollo y gratis. La gente de la quebrada, cómo sufrió, el atropello que sufrió ahí también, digamos. Nosotros apoyamos a ellos también, digamos. Me dolió mucho ver a mis prójimos, a mis hermanos sangreando. El chico quedó sin ojo. Nosotros estamos aquí pacíficamente, pero sin embargo no estamos logrando nada pacíficamente. Y él mismo nos está obligando a tomar otras fuerzas. Porque nosotros no lo vamos a aflojar. Venimos de unos pueblos indígenas, venimos de hace años con nuestro territorio y lo vamos a defender. Hasta el día de hoy estamos resistiendo, sin miedo, porque sabemos que estamos luchando por un bien que es para todos nosotros, para toda la provincia de Jujuy. Nosotros estamos luchando por nuestro futuro. Estamos cansados de ser pisoteados, de que nos traten de tontos. Que nos respete así como negros, coyes que somos, pero somos bien indígenas. Que se burlen de nosotros, porque somos de piel morena, porque no tenemos muchos estudios. Porque nosotros, digamos, somos originarios, venimos de muchos antes, digamos. Aquí hemos sido criados. Vivimos muchos años en esta tierra y es de nuestros abuelitos que ellos también lucharon por nosotros. Y ahora nosotros también tenemos que luchar por nuestros hijos y por lo que viene. El Estado se compromete a legislar los pueblos indígenas viendo las condiciones. Pero ¿qué es lo que va a ver el gobierno hoy? Las condiciones. Va a ver las condiciones de meter más empresas y hacer negocios. Él está más por la riqueza de nuestros pueblos. Y nosotros somos los ancestrales que venimos cuidando estos territorios, el agua, la flora y la fauna. Y ahora son de nosotros, mañana van a ser de nuestros hijos, pasado de nuestros nietos. Hoy le luchamos nosotros, pero el día de mañana seguirán luchando ellos. Nosotros estamos aquí luchando por nuestros derechos. No quedar sin tierra, sin lugar, sin nada. Tan lindo que es vivir aquí en esta puna, pero lamentablemente no sé qué pensó el gobierno.
El tipo quiere hacerse el rey de acá de la Puna, quiere hacer todos los negocios con los extranjeros, sacar los minerales lo máximo posible que se puede. Y si nosotros nos dejamos esto, el día de mañana nosotros vamos a ser esclavos. Me gustaría que jamás llegue a este departamento a pedirnos voto. Que duele mucho esto. Nosotros queremos que se baje esa reforma, que renuncie y que no vuelva a pisar acá a nuestro pueblo. Con toda nuestra lucha vamos a ganar. ¡Jayay, hermanos! Informativo semanal de Originarios.ar. La realidad de los pueblos indígenas de Argentina. De las 2 de la tarde volvemos a Jujuy, allí está. Un saludo a todos y todas. Estas son las noticias destacadas de Originarios.ar en esta semana. Palos, balas, heridos, perseguidos y detenidos en vehículos civiles sin patentes. El gobernador de la provincia de Jujuy decidió reprimir las protestas sociales contra la reforma constitucional express que estaba realizando a espaldas del pueblo, violando la Constitución Nacional y avasallando derechos. La represión desatada por las fuerzas policiales de Gerardo Morales incluyó la utilización de vehículos sin patentes que rememoró a las épocas de las detenciones en las calles de la dictadura cívico-militar en Argentina. Silvia Durán, presidenta de la comunidad Cueva del Inca, de Tilcara, decía lo siguiente. Seguimos aquí en lo que es el corte de ruta y seguimos firmes con nuestra postura, ¿no? Que caiga la reforma, tenemos firmemente el rechazo. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular.